Escuela de Esgrima Crono, 4. ¿Lance Peterson? ¿Alguien que usted conoce? Preguntó Lulú, que estaba sentada en su hombro. Cuando volvió la cabeza, las plumas del sombrero de Lulú golpearon su mejilla. Irene movió las plumas y asintió. Sí. Un compañero de clase de Crono. Ha cambiado mucho. Aunque no era cercano a sus compañeros de clase, Irene había hablado a menudo con Lance Peterson. Fue porque él era una de las 3 personas cercanas a Brad. Estuvo bastante bien. Ilya, Judith y Brad. Excluyendo a esos 3, sería el más fuerte. No, ¿puede ser el más fuerte si esos 3 están excluidos? Tal vez no. Irene apenas recordaba a Lance ganando batalla. En el caso del 1 a 1, Irene era inferior a sus compañeros de entonces. Si se está evaluando la habilidad con la espada pura, ¿estaría entre los 15 primeros? Fue entonces, dijo Lulú. Se ve fuerte. ¿En realidad? Sí. Creo que será fuerte para su edad. No era porque Lulú tuviera un don para las espadas. Lulú es una hechicera, lo que significaba que podía mirar a las personas con objetividad. Y probablemente por eso podía adivinarlo. Por supuesto, incluso Irene podía sentir eso. Pero no tan claramente como Lulú. Por eso quería verlo por sí mismo. ¿Cuánto ha crecido Lance en los últimos 5 años? Lance Peterson se paró frente a los invitados y dijo. Saludos a los invitados de Crono Soulsmanship School. Soy Lance Peterson, un aprendiz oficial del Grupo 27. Es un honor conocerte. ¿Qué, aprendiz? ¿Ni siquiera graduarse? Esperar. ¿No escuchaste el rumor? La 27ª generación se llama la generación dorada. No importa si es oro o no, un aprendiz es un aprendiz. ¿No es esto una estafa? Tan pronto como Lance terminó de hablar, estallaron las quejas. Era inevitable ya que era costumbre que los graduados vinieran a recibir a los invitados. Fue lo suficientemente bueno para los invitados que habían venido para que se reconocieran sus habilidades, pero fue una decepción para aquellos que querían una batalla real. Lance Peterson se mantuvo erguido. Golpeó el suelo con la espada que tenía en el hombro. Un gran eco y temblor en el suelo. Con eso, las expresiones de los espadachines cambiaron en un instante. Las voces se apaciguaron. En un momento tan tranquilo, Lance Peterson habló. Lo sé muy bien. Que son los graduados los que vienen a recibir a los invitados. Sin embargo, esta vez hay un cambio. Quería ganar experiencia luchando con personas fuera de la escuela. Haré todo lo posible para no decepcionarte. Bueno, si te decepciono, traeré a un estudiante de último año de inmediato. Con eso, Lance Peterson se inclinó. Se veía educado. Pero fue una provocación al mismo tiempo. Se podría decir que Lance nunca traería a un senior. Estaba decidido a dar lo mejor de sí mismo. Entonces, ¿empezamos? Cualquiera está bien. Aquellos que quieran pelear, pasen al frente. Bien. Yo seré el primero. Entre la multitud, un hombre enorme se adelantó. Fue el hombre que le hizo la pregunta a Irene en la posada. Sostenía una espada lo suficientemente grande como para intimidar a los demás. Dijo Lance Peterson. Tienes una espada más grande que la mente. ¿Por qué, asustado? Para nada. Hay alguien que me viene a la mente. Deja de hablar y empieza. ¿Es eso así? Lance Peterson adoptó una postura seria después de levantar su espada del suelo. El hombre gigante corrió hacia él. Acompañado de grandes vítores. Fue en ese momento cuando los invitados fueron recibidos en Crono. Kuan. Sonido metálico. Cuac. Lo hiciste bien. ¿Quieres reconsiderar la batalla? No. Suficiente. El hombre con cicatrices en su cuerpo recogió la espada, que había volado, y se retiró. Una mirada de decepción y hombros caídos. Ni una sola persona se compadeció de él. Porque hubo una persona que llamó la atención de todos, Lance Peterson. Wow,
fuerte. ¿No es así, hermano? MMM. Ante las palabras de su hermano, Gilbert dejó escapar un gruñido. Era un espadachín muy conocido en el vecindario, un hombre que nunca había perdido ante ningún mercenario. Después de un año de batallas al aire libre, quería ver qué tan fuerte se volvía y llegó a Crono. «Maldición», murmuró para sí mismo. Hasta que entró en Crono, Gilbert pensó que la reputación de Crono estaba inflada. Todos a su alrededor parecían estar al mismo nivel, y había uno que no era más que un novato. Era como si estuviera haciendo un picnic con un gato. Además, el aprendiz de Crono que lo recibió parecía tener unos 20 años, por lo que no tenía grandes expectativas. Sin embargo, Kuwan. El hombre gigante salió de inmediato. Kuwan. Incluso salió el chico rápido que entró segundo. Kuwan. En el momento en que el tercero fue derrotado, Gilbert comenzó a asustarse. Joder, ¿eso es un aprendiz? ¿Eso tiene sentido? No era que las personas a las que se enfrentaba el aprendiz fueran de bajo nivel. El tercero fue excelente. El tercero fue sofisticado y fuerte. Gilbert pensó que ganaría. Sin embargo, el aprendiz no perdió la compostura y se enfrentó al hombre. Solo entonces se dio cuenta. Ese aprendiz era como un muro, que ningún mercenario o espadachín podría superar. Mucho más fuerte de lo que pensaba. ¿La 27ª generación, la generación dorada? ¿Incluso un aprendiz? Definitivamente genial. Había tantas historias sin sentido, pensé que eran rumores, pero hombre, es diferente. Incluso aquellos que eran de ese grupo y no se convirtieron en aprendices oficiales están todos activos. Ese chico tenía una razón para actuar con tanta confianza. El mundo en el que vivimos él y nosotros es diferente. ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Vas a salir? Quedarse quieto. Mientras elogiaba a Crono, el hermano menor de Gilbert le preguntó sobre sus planes de batalla. Gilbert le pidió que se quedara quieto. Vino aquí para luchar y demostrar su valía, pero no podría hacer eso aquí. Quería ser admirado por la gente. Y cuando esa posibilidad desapareció, lo mejor que podía hacer era quedarse quieto. Convertirse en espectador. Era hora de agachar la cabeza. ¿Hermano? Ese, viene aquí. ¿Oh? Gilbert se sorprendió por los susurros de su hermano. Eso era cierto. Lance Peterson, que no se movía desde el centro, se acercaba a él. Se sintió diferente. A diferencia de antes, los ojos del aprendiz estaban llenos de energía. «Mierda, ¿por qué?» Gilbert maldijo y apretó los puños. No podía entender por qué estaba pasando esto. De todas las personas, ¿por qué se le acercaba al aprendiz? Él estaba asustado. Incluso si significaba la muerte, no quería luchar. Fue el momento en que miró hacia adelante. Irene Perere. Un nombre. Gilbert estaba confundido. Y luego miró a Lance. Ahora que miró. El aprendiz no lo estaba mirando, sino muy atrás. Se volvió y miró. Ese. El chico rubio con un gato. Ni siquiera se habría molestado con el niño si lo hubiera visto en algún lugar de la calle. Pero no ahora. La joven rubia no parecía asustada. Recibió la mirada de Lance Peterson con confianza. Y eso no fue todo. Dejando al gato negro, habló como si conociera al aprendiz. Mucho tiempo sin verte. Bien, ha pasado demasiado tiempo. ¿Qué diablos estabas haciendo? Pensé que volverías pronto. Bueno, es largo, bueno tú. Por supuesto, es largo. Han pasado 5 años. Pensé que iba a morir esperándote. Lance habló en voz alta. Una actitud completamente diferente a la anterior. Aunque conmovido por la emoción, estaba feliz. Ante eso, Irene suspiró aliviada. Fue su mayor preocupación. ¿Y si sus compañeros se olvidaran de él? Estuvieron juntos durante 1 año y separados durante 5. Fue una preocupación natural. No era amigo cercano de Ilia, Brat o Judith.
Preocupación inútil. Irene sonrió. Ha pasado mucho tiempo. Lance le dio la bienvenida y su corazón se sintió cálido. ¿Estás oficialmente de regreso? ¿Has resuelto la tarea que te dio el maestro de escuela? Bueno, hasta cierto punto. ¿En realidad? ¿Es tan difícil? Duro porque me faltaba. Supongo que sí. Dices eso, pero estoy seguro de que te volviste más fuerte. Siempre fuiste así. Ja ja. Esto es malo. Si hubieras venido un poco antes, podrías haber conocido a Judith y Brad. Brad. ¿Brad está en la escuela? Ah, no lo sabes, ¿verdad? Regresó enseguida. Para hacerlo bien. Lance no parecía seguir a Brad, a diferencia de antes. Pero fue agradable oír hablar de Brad. Brad se veía bien en el mundo de la hechicería, pero la última vez que vio a Brad en el mundo real, estaba deprimido. Al escuchar a Lance, pareció que las cosas salieron bien. Eso es bueno. Irene sonrió. Se sintió bien. Las preocupaciones de su mente desaparecieron. Abrió la boca con una sonrisa. Fue para preguntar por Judith y Brad. Pero Lance Peterson estaba un paso por delante. Él dijo: Irene. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Nos conocimos después de mucho tiempo, ¿no deberíamos hacerlo? ¿Batalla? Irene se sorprendió. Hasta hace un segundo, estaban hablando de cosas bonitas, y ahora de repente es una batalla. Fue demasiado repentino. Más aún porque estaba aquí con un propósito. La batalla no está mal, pero quiero oír hablar de Judith y Brad ahora mismo. También tengo que encontrarme con el maestro de escuela. No pensó que este era el momento adecuado. Irene lo pensó y trató de negarse. Fue entonces cuando dijo Lance: Vamos a la batalla. Irene lo miró. Lance hizo lo mismo. Los dos se miraron en silencio. En la quietud, Irene recordó el pasado. Extraño. La situación es diferente. Las palabras intercambiadas fueron las mismas. Pero los ojos eran diferentes. De repente recordó lo que le enseñó Lulú. Bueno. No pensó en nada más. Irene Perere asintió. Al ver eso, Lance mostró su sonrisa más brillante. ¿Empezamos? Seguro. Al centro del salón, los dos jóvenes caminaron. Escuela de Esgrima Crono 5. Paso, paso. Los dos jóvenes espadachines se movieron gradualmente. Las personas que vieron la escena exhalaron silenciosamente como si se hubieran estado conteniendo. La conversación entre ellos fue bastante corta, pero no fue un estado de ánimo en el que pudieran intervenir. Nadie fue lo suficientemente valiente como para hablar casualmente con la fuerte presión alrededor. ¿Qué es él? ¿Esa rubia? Sí. ¿Alguien lo conoce? Recuerdo que se quedó en la cuna de las espadas. Ah, yo también. Fue algo enorme. La gente decía que parecía fácil. Pero ¿cuál es su verdadera identidad? Todos tenían curiosidad por Irene. Nadie subestimó sus habilidades. Lance Patterson, del 27º grupo de Crono, acaba de ganar 3 batallas y ni siquiera se movió ni un centímetro de donde estaba parado. Sin embargo, sentían más curiosidad por el otro chico, que parecía ser amigo de él. Entonces, una persona confió sus pensamientos. ¿Quizás él? Una persona que fue rechazada en la evaluación final y no pudo convertirse en un aprendiz formal. Ah, eso podría ser correcto. Bien, se sabe que los desertores también son muy fuertes. Bien, eso podría ser correcto. Entonces no puede ganar. Correcto. Será difícil contra un candidato exitoso. Gilbert, que estaba escuchando, asintió. Fue razonable. Por supuesto, el cambio podría ocurrir dentro de la brecha de 5 años, pero era improbable. Un espadachín con ese talento se habría quedado en Crono. Más bien, el de Crono debe ser superior. Por lo tanto,
la gente estaba segura de la victoria de Lance Peterson. La anticipación que tenían al principio desapareció rápidamente. Sin embargo, no todo el mundo. No. ¿Eh? Irene es muy fuerte. ¿Quizás Irene gane? Lo juro por esta espada. Apretar. Lulú sacó la espada de su cintura y la golpeó contra el suelo. Buscando. Ojos sin ninguna duda. Aunque la cara de un gato es difícil de leer, las personas pueden sentir la confianza. Volviendo la cabeza, miraron al centro. Quizás pueda ganar, ¿verdad? Una vez más, las expectativas aumentaron. ¿Es un gato como mascota? ¿Cómo es hablar como un humano? Preguntó Lance, balanceando su espada. Fue un espectáculo extraño. Irene respondió con una sonrisa. No, maestro. ¿Qué? ¿Profesor? Sí. Aprendí mucho. Es vos. Irene le tendió la mano. Y apareció un objeto enorme. Viejo y tosco, pero la extraña gran espada se sentía pesada con solo mirarla. Lance Peterson lo miró sin comprender. Genial. ¿Magia? No, debe ser brujería. Bien, eso tiene sentido. Un gato que habla, no puedo pensar en otra cosa que no sea hechicería. Correcto. Entonces no hay necesidad de preparar una espada por separado. De alguna manera, no pude ver tu espada, es bueno que no tengas que cargar con esa pesada. Es cómodo. ¿No parece que han pasado muchas cosas en los últimos 5 años? Ah, bien, hablaremos de eso más tarde. Lance, ¿quién dijo eso? Blandió su espada vigorosamente. Sonido aterrador, como una ráfaga de viento. Lance definitivamente era mejor que hace 5 años. De hecho, su físico en sí era ridículamente grande, cerca de los 2 metros de altura. Sin embargo, había algo más interesante que eso. Era el rostro de su oponente. Un rostro que no sabía cómo llegaron las cosas a esto. Irene pensó. Cambió mucho. No estaba seguro del pasado, pero cuando pensaba en el actual Lance Peterson, tenían muy pocas similitudes. Los deseos e intereses de sus padres. Lance fue arrastrado por cosas erráticas en su infancia y de alguna manera terminó en Crono. Quizás si no fuera por ser dirigido por Brad, podría haber sido noqueado durante la mitad del periodo. Pero no ahora. Ahora era completamente diferente. Irene miró a Lance con ojos serios. Tú también encontraste tu propia espada. La voluntad de Lance se podía sentir en la forma en que sostenía la espada. La razón era obvia. Fue por Irene. En la medida en que quería intercambiar espadas en lugar de palabras con un compañero de clase, se conoció después de 5 años. Lance Peterson deseaba conocer a Irene. En otras palabras, su espada anhelaba este mismo momento. Así es como se ve una persona que ama las espadas. Se sintió raro. Diferente a él. Sin embargo, similar. Al menos, la voluntad de Lance Peterson se sintió similar. Así como Irene hizo todo lo posible para construir su espada en el mundo de la hechicería, pudo ver que su oponente también se esforzaba mucho. En ese momento, Irene sintió un sentimiento de pesar. Batalla, no debería haber estado de acuerdo. Irene cerró los ojos y se miró a sí mismo. La razón por la que vino a Crono fue porque su espada estaba sacudida. Por eso no quiso participar en la bienvenida a los invitados. Fue porque no estaba seguro de su propia espada. Aunque era posible deshacerse de las sospechas en su mente, su estado actual era inestable. Así fue como Irene juzgó su estado. Pensó más. ¿Está esto realmente bien? El oponente frente a él sostenía una espada inquebrantable. ¿Tenía derecho a empuñar una espada contra un hombre así? Fue cuando estaba pensando. Dime cuando estés listo. Sin remordimientos, hagamos nuestro mejor esfuerzo. Hagamos nuestro mejor esfuerzo. En el momento en que vio la sinceridad de esas palabras, Irene tomó una postura. Los pensamientos que sacudían su suelo se desvanecieron. Lance Peterson.
Está deseando lo mejor de Irene. Estar en perfecto estado. Dar rienda suelta a los esfuerzos que había acumulado durante los últimos 5 años. Contra un hombre tan joven, era imposible. No está mal alzar una espada con sentimientos de duda. No pienses en nada más. Al menos mientras dure la batalla, derrama el corazón. Irene juró. Y miró a su oponente. ¿Qué? Parece que algo ha cambiado. Lance, que estaba blandiendo su espada, se detuvo. Su sonrisa desapareció. Con una expresión seria, volvió a preguntar. Te ves mucho mejor que antes. ¿Empezamos? Ok. El partido comienza desde el momento en que cuento hasta 3. Y Lance Peterson contó. 1, 2. 3. Ups. Lance Peterson dio un paso adelante tan pronto como se escuchó la palabra. Con una fuerte carga, comenzó el enfrentamiento entre los aprendices del 27º lote. ¡Wow! Él fue el primero. Los espadachines que miraban la batalla con las palmas sudorosas se sorprendieron. No pudieron evitarlo. Lance Peterson nunca había atacado primero, por lo que pensaron que sería lo mismo esta vez. Ellos estaban equivocados. No había margen de maniobra, a diferencia de antes. Más bien, la tensión desbordante les resecó la boca. Cualquiera que viera lo que pasó hace 5 años sería el mismo. Lance, que conocía el pasado de Irene, se mordió el labio. Antes de que salga ese loco golpe de espada, necesito atacar. Todavía sueña con esa espada. La imagen de un tipo que se suponía que no debía ser un buen paso adelante y adoptar una postura extraña. La forma en que cortó su espada con rudeza en el pasillo. Incluso el instructor Caraca, que tenía un rostro estable en todo momento, se sorprendió. Este loco frente a él no debería tener una oportunidad. La batalla tenía que terminar rápidamente. Humph. Sonido metálico. Un gran sonido resonó en todo el pasillo. La fuerza del impacto hizo que fuera difícil de creer que provenía de 2 espadas chocando. Al recibir el ataque, el cuerpo de Irene fue empujado hacia atrás. Aquellos que vieron el poder de Lance Peterson se sorprendieron. Pero no se hizo. Corrigiendo su postura, se movió para otro ataque. Sonido metálico. Sonido metálico. Un corte diagonal de arriba a la derecha a abajo a la izquierda. El ataque con la mano derecha más fuerte que puede hacer una persona. Fue lo mismo. No, esta vez, Irene fue rechazada mucho más. La superioridad de Lance Peterson era definitiva. Pero él no sonrió. Más bien, fue una expresión seria. Fue porque las habilidades de su oponente eran superiores a las suyas. Usé mi fuerza y extendí la distancia. Lance volvió a recordar el pasado. Irene era un genio. Eso fue definitivo. A menos que uno fuera un genio, no se podía realizar un manejo de la espada ridículo. Pero no es un genio completo. El resultado de confrontarlo fue prueba de ello. En comparación con Ilya Lindsay, que era perfecta en todos los sentidos, Irene tenía claras ventajas y desventajas. Y ahora, él no estaba haciendo nada más que ser rechazado. Por supuesto. Por supuesto, no esperaba que Irene fuera la misma que hace 5 años. Él también debe haber puesto esfuerzo en su espada. Era el mejor trabajador del grupo 27, así que considerando la cantidad de sudor que Irene tuvo que derramar para eso, su crecimiento podría ser asombroso. Pero aún así, Lance Peterson no tenía planes de ir con calma. Además, raro. Algo se siente familiar. Lance Peterson acababa de recuperar sus fuerzas después del ataque. Irene tenía una técnica defensiva que dibuja arcos suaves y despeja la ofensiva del oponente. Le recordó a alguien que conocía. Sentía que podía recordarlo con solo un empujón más. Sin embargo, no podía pensar. El oponente estaba entrando. Nada mal. Lance Peterson adoptó una postura defensiva. Para ser honesto, se sentía más cómodo defendiendo que atacando. Solo había 2 personas en el grupo 27 que podían romper su defensa.
Parecía que Irene estaba tratando de atacar directamente como lo hizo Lance. No voy a dar marcha atrás. Lance Peterson se agachó. Esquivar y retroceder no era su tipo de defensa. Se quedaría quieto como una montaña y luego apuntaría a la brecha. Esa era la espada que Lance había construido a lo largo de los años. Si quieres acercarte, acércate. La espada de Irene cayó sobre él. ¡Kuan! Cayó. ¡Kuan! Y volvió a caer. ¡Kuan! ¡Kuak! 3 hits en un instante. El cuerpo de Lance Peterson se balanceaba de un lado a otro suavemente mientras defendía los ataques. Con incredulidad, miró a su oponente. ¿Una ofensa mucho más fuerte de lo que esperaba? Así es. Pero aún más impactante fue que su habilidad con la espada también le resultaba muy familiar. Uno de sus compañeros de clase, estaba seguro de que pertenecía a un compañero de clase. Y luego recordó el rostro del descarado mocoso pelirrojo. ¿Es eso siquiera posible? Escuela de Esgrima Crono, 6. El rostro de Lance Peterson se puso rígido. No podía entender lo que estaba pasando. Pensó que era una ilusión. Porque solo había una persona en el mundo que usaría ataques consecutivos. Por supuesto, podría haber más de uno, pero no podrían usar la espada donde cada ataque tiene la misma cantidad de poder que el anterior. Pero ahora Irene era una de esas personas. Sin embargo, cuanto más recibía la espada, más distantes se volvían los pensamientos. Kuan. 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 Volando constantemente, sin parar. Un ataque tan rápido que parecía que varias personas estaban atacando. Pero mal. Solo había una persona blandiéndola. La velocidad de reacción del siguiente ataque aumentaba con la rotación. No fue cosa fácil. Difícil de realizar también. Para mantener el mismo ritmo, se necesitaría un agarre fuerte que pueda soportar el impacto y un centro fuerte. La habilidad física requerida sería ridículamente alta. Además, esto no era lo que Irene estaba entrenando en el pasado. Una persona que puede reaccionar activamente a las acciones de su oponente, Lance Peterson era un aprendiz de Crono. Estaba acostumbrado a esta situación. Aunque su estilo era contraatacar tras defender, estaba bien entrenado. Lance Peterson había trabajado duro durante mucho tiempo para detener ataques tan agresivos. Entonces lo supo. Estaba seguro. Este tipo aprendió el manejo de la espada de Judith. Estoy seguro. Kuan. Kuak. Lance gimió. Fue porque tardó un poco en responder mientras pensaba en otra cosa. Se mordió el labio inferior para recuperar su dispersa concentración. Abrió mucho los ojos e hizo todo lo posible para predecir la espada de su oponente. Sin embargo, fue difícil. Las preguntas seguían apareciendo en la mente de Lance Peterson. Continuó con sus pensamientos mientras aún trataba de bloquear. ¿Cuándo diablos lo aprendió? ¿Se han seguido reuniendo los dos sin que Lance lo supiera? ¿Irene se reunió con Judith en secreto y luego apareció aquí para sorprenderlo? Eso no puede ser. Por lo que Lance sabía, Judith nunca ha salido de la ciudad. A diferencia de Brad y él, ella no tenía padres ni un hogar al que regresar. Por eso se quedó en la escuela durante 5 años. ¿Entonces? Los ojos de Lance se agrandaron cuando bloqueó la espada de Irene. Porque finalmente se enteró. Al descartar las respuestas incorrectas una por una, quedaba la única posibilidad. Y esa fue la respuesta correcta. Hace 5 años, 100 aprendices se reunieron para mostrar sus espadas para la evaluación final. Si su memoria era correcta, Judith encontró su espada en ese momento. Eso lo hace aún más imposible. Kuan. Se escuchó un rugido. Lo mismo que antes, el rugido de espadas chocando. Irene blandió su espada salvajemente y Lance la bloqueó. Lo que fue diferente fue la apariencia. Por primera vez desde que se ofendió, la postura de Irene colapsó. Era imposible arreglar la espada, que estaba fuera de posición debido al oponente que sobresalía en fuerza. Se reveló una brecha por primera vez. Lance Peterson no se lo perdió.
Agachándose, desató su espada. Humph. No fue un ataque que se hizo con cálculos. Lance no podía permitirse el lujo de tomarse el tiempo. El hecho de que el oponente frente a él estuviera mostrando tanto talento y el hecho de que la privación que sintió hace 5 años podría resurgir si perdía rompió su frío razonamiento. Reemplazado por una ira ardiente. Fue la fuerza que vino de resistir los ataques anteriores. Intercambio de poder equivalente. Un ataque que debería haber terminado la batalla. Silbido. Pero no fue así. A pesar del furioso ataque, la espada de Lance era hermosa. Sin movimientos demacrados. Más bien, avanzó para Irene Perere, dibujando el camino de la espada más hermoso. No fue una casualidad. No fue una coincidencia. Fue el esfuerzo que ha construido hasta el día de hoy y su yo más fuerte. El golpe más fuerte para derribar la pared que deseaba desesperadamente romper. Sin embargo... Ups. Irene de repente adoptó una postura defensiva y blandió su espada. Completamente diferente de la espada, usó una segunda espalda, movimientos suaves. El ataque de Lance no se abrió paso. En un contraataque inesperado, su espada voló alto hacia el cielo. Wait. Apretar. La espada golpeó el suelo en ángulo. Lance volvió la cabeza para confirmarlo. Y luego miró a Irene Perere. El mismo rostro inexpresivo de la primera y última vez que lo vio, hace 5 años. Ja. Sin saberlo, sonrió. Reproduciendo la habilidad con la espada de Brad Snow. Lance, que murmuró, negó su propia declaración. La palabra reproducir no es correcta. Temblando, pensó en Brad y Judith. ¿Cuál sería el resultado si hubiera tenido batallas con Irene en el pasado? Incluso si Irene fuera puesta en una batalla de 2 contra 1, podría ganar. Eso fue un hecho, no una especulación. Porque perdí, decir que lo reprodujo podría ser una mala educación. Irene desarrolló la espada de Judith y Brad, que vio hace 5 años. Judith y Brad han crecido mucho en comparación con el pasado. ¿Detrás de toda la reproducción? Debe haber mucho trabajo duro. Lance sonrió. No como una broma. Una sonrisa alegre que reconoció al oponente y aceptó el resultado. El talento de Irene Perere es real. Y si la gente lo mirara, sentirían los celos hirviendo en sus estómagos. Pero aún así, los esfuerzos de Irene son reales. Y uno no sabría si no lo veían. Cuán locamente empuña la espada. Hace que la gente diga. Esa es Irene Perere. Lance Peterson, quien se enfrentó al mayor trabajador del 27º grupo de aprendices, se acercó. Y dijo. Perdí. Fue una buena pelea. Fue realmente. Y llegó la conclusión. La victoria volcó las expectativas. Irene Perere fue dueña de la victoria. ¡Wow! ¡Ah! Eso fue increíble. ¿Cómo es esto posible? ¿Era uno de los chicos de la 27ª generación? ¿Correcto? Eso es una locura, realmente es una locura. Al ver el partido entre Lance Peterson e Irene Perere, un hombre siguió hablando. Fue solo eso. Todos los espadachines que estaban en el pasillo estaban emocionados mientras seguían hablando. Pero Gilbert no pudo. Porque en el momento en que hablaba, sus emociones actuales estallaban. ¿Qué? ¿Qué es este sentimiento? No pudo describirlo. Para Gilbert, quien originalmente no era bueno para hablar, sus emociones actuales eran imposibles de explicar. Algo se desbordaba. Pero no estaba seguro de qué era. Esta era la mejor forma en que podía expresarlo. Un sentimiento extraño, donde disfrutó de la batalla. No fue él quien movió la espada, pero sintió como si su corazón saliera de su boca. Ese no fue el final. ¿Oh? El gato está volando. ¿Por qué estás tan sorprendido? El gato que habla está volando. Murmuró el espadachín. Normalmente, Lulu habría reaccionado de alguna manera. Pero no ahora. Más alto,
más alto y más alto, Lulú voló hasta la altura de un edificio de 3 pisos y miró. La expresión más seria que tenía. Y murmuró. ¿Es esa persona? ¿Eh? ¿Esa persona? ¿De qué estás hablando? Ein, ¿hay alguien aquí? No digas cosas lindas como Ein con una cara tan cruel. La gente estaba confundida. La mayoría permaneció en silencio, pero personas con buena vista compartieron sus pensamientos. Quizás llegaron los graduados que estaban preocupados por enviar un aprendiz. Algunas personas hablaron y asintieron. Y después de un rato, apareció un anciano. El anciano parecía normal. Tenía el típico cuerpo de un anciano con arrugas. Una sonrisa amistosa que le recordaría a un jefe de aldea de buen corazón. Sin embargo, ni una sola persona podía hablar frente a él. Solo había 2 ancianos en Alcántra que podían caminar como si fueran dueños de Crono. Y uno es hombre. El maestro de escuela. Yan. Todos se congelaron. Jaja, esto es un espectáculo inesperado. Yan murmuró mientras miraba hacia el pasillo. Normalmente, Yan bromeaba y soltaba las expresiones tensas de los aprendices y espadachines, pero no esta vez. Estaba demasiado interesado en otra cosa. Por supuesto, no había forma de que nadie pudiera llamar la atención. ¿Qué es ese gato negro? Lulú estaba flotando con ropa elegante. Incluso Yan se sorprendió. Sentía curiosidad por su identidad. Pero eso no es importante. El anciano apartó la mirada del gato. Caminó hacia el centro y gritó. Irene Perere. Maestro de escuela. Ha sido un largo tiempo. ¿Has estado bien? Sí. Por primera vez me ha ido muy bien. Parece que tienes mucho que decir. Como dijo Yan. Había muchas cosas que quería decir, pero no estaba seguro de qué tenía que decir primero. La mente de Irene estaba confusa. Sin embargo, no tuvo tiempo para organizar sus pensamientos. Yan sacó la espada de su cintura. Desde que un espadachín se encontró con otro espadachín, ¿qué tal si dejamos que nuestras espadas hablen? Esto es correcto si nos miran como maestros y estudiantes. Ha pasado un tiempo y me gustaría ver tus habilidades. ¡Gum! Tan pronto como dijo eso, el cuerpo de Yan liberó una energía formidable. Incluso los espadachines que estaban expuestos indirectamente podían sentir un escalofrío recorrer sus espinas. Aquellos que no pudieron mantenerse firmes retrocedieron un par de pasos. Sin embargo, a nadie le preocupaba eso. El hecho de que el maestro de escuela de Crono hubiera sacado su espada fue más impactante para ellos. La última vez que el maestro de escuela sacó su espada por un forastero, ¿cuánto tiempo ha pasado? 4. ¿5 años? Todos miraron a Yan, el maestro de la espada, e Irene. ¿Quién era esa rubia? ¿Quién era el que incluso el maestro de escuela de Crono está sacando su espada? Por supuesto, Irene no se molestó en responder a esas miradas. Irene pensó. Similar a antes. Al igual que Lance Peterson, Yan sacó su espada tan pronto como vio a Irene. Impactante e incómodo. Si así es como se ve un verdadero espadachín, eso significaba que Irene aún no era tan buena. Sin embargo, nada mal. Fue divertido. Irene levantó su espada. Y se balanceó. ¡Gum! El sonido de algo cortando el viento. Fue para aliviar la tensión. Pero inevitable. Sería extraño mantener la compostura frente al hombre más fuerte del continente. Irene decidió disfrutar del momento. Un claro cambio sutil. Ya voy. Venid. El discípulo rindió homenaje a su maestro, y su maestro estaba listo para recibirlo. Inmediatamente, el cuerpo de Irene se movió tan rápido como una flecha. No se dio cuenta, pero estaba actuando de manera diferente a cuando conoció a Lance Peterson. Escuela de Esgrima Crono, 7. Sa. Con firmeza, el cuerpo avanzó. Cuando la distancia se redujo, el rostro de Yan apareció a la vista. Sonriente. Parecía tan tranquilo que costaba creer que fuera una batalla.
Por supuesto, Irene no se ofendió por eso. Su oponente es el mejor del continente. Quizás, el más fuerte del mundo. No le importaba si Jan estaba sonriendo o parado con las manos desnudas. Con toda su fuerza. Los ojos de Irene se iluminaron. No eran solo sus ojos. Las llamas que se encendieron durante la pelea con Lance Peterson ahora se habían extendido por todo su cuerpo, haciéndolo parecer un volcán activo. Al oponente no le importaba. Eligió el ataque que más le convenía en ese momento. Habiendo tomado una decisión, blandió vigorosamente la gran espada. ¡Kuan! Espada y espada chocaron. Un susto considerable se transmitió a la mano de Irene. Pero no fue doloroso. Más bien, fue suficiente para excitarlo más. En lugar de ir de frente, Irene blandió su espada en la dirección opuesta. Y siguieron los ataques segundo y tercero. La espada de Judith apareció de nuevo. ¡Kuan! ¡Kuan! ¡Kvan! Fuertes ráfagas seguían saliendo a izquierda y derecha. Las bocas de los espadachines que miraban estaban abiertas de par en par. A primera vista, parecían ataques aleatorios, pero eran golpes que podían cambiar las tornas. Y sumado a la fuerza de Irene, el rugido hizo temblar los huesos de los espectadores. Sin embargo, aquellos con ojos agudos no solo miraron a Irene. Más bien, se estaban enfocando en Jan, quien estaba recibiendo esos ataques. Lance Peterson también. Se retiró a una esquina del pasillo y murmuró con expresión seria. Él está prediciendo la espada de antemano. Fue exactamente como dijo Lance. Jan estaba anticipando los próximos ataques de Irene. Se estaban observando los ojos, los músculos, las articulaciones del oponente, los ángulos de la espada y un sinnúmero de otras cosas. Estuvo cerca de la previsión. Cuanto más rápido analizaba la información, más rápido estaba preparado. Después de pensar en el futuro, estaría más relajado y seguro. Eso era lo que estaba haciendo Jan. Con una sonrisa, dijo. Los ataques son demasiado monótonos. Kuan. Es bueno que estés invirtiendo la fuerza durante los ataques. Es bueno para agregar velocidad y fuerza. Siendo sincero. Estallido. No es diferente del juego. Jan, ¿quién dijo eso?, bajó su espada. La espada se movió sin previo aviso, como un fantasma, haciendo que Irene retrocediera sorprendida. La velocidad a la que se acercaba la espada del oponente era más rápida que la suya. Sin embargo, las brechas en la transición forzada de la ofensiva a la defensa eran demasiado grandes. Jan, que se acercó, cortó la espada del oponente y luego cerró el rango. Su mano izquierda golpeó el estómago de Irene. Disco. Cuac. Muy interesante. ¿Esa es la habilidad con la espada de Brad? El grado de perfección también es bastante alto. En realidad, iba a golpear tu mano con mi espada. Huk. Pero el flujo se cortó. Tu transición de la ofensiva a la defensiva es demasiado torpe. Incluso si se cambia el manejo de la espada, solo es significativo cuando la transición es suave. Las batallas reales no son pruebas. Las enseñanzas de Jan. Irene no respondió. Su espada se detuvo por un momento, pero estaba bien. Si el golpe anterior hubiera sido un puño en lugar de la palma, se habría derrumbado en el acto. No fue molesto. Más bien, fue agradable. Fue la primera vez que sintió algo mientras se enfrentaba a alguien con una espada. Sin embargo, Irene no estaba al tanto de esos sentimientos. Solo se estaba concentrando en el oponente frente a él. Voy de nuevo. Fa. Irene, que fue empujada hacia atrás, entró corriendo de nuevo. La punta de su espada trazó una nueva trayectoria. ¿La espada de Judith? No. Ni siquiera era la espada de Brad Lloyd. Sin embargo, Lance Peterson, que estaba mirando, sintió una sensación de déjà vu. Tan pronto como se dio cuenta, exclamó. Mierda loca. Incluso la Sky Sword. Como si las espadas de Judith y Brad no fueran suficientes, e incluso aprendió la espada de Ilya Lindsay. No lo podía creer.
Sus sentimientos se intensificaron cuando vio a Irene usar la Sky Sword. Tenía los puños cerrados, tratando de calmar su emoción. Esta vez, incluso Jan se sorprendió. Con los ojos muy abiertos en estado de shock, extendió su espada hacia la espada que se acercaba a él como una mariposa con alas de acero. Can. Nada mal. Los espadachines que escucharon las palabras de Jan tragaron saliva. Palabras cercanas a elogios acababan de salir de la boca del hombre más fuerte del continente. Sin embargo, el potencial de Irene comenzó a partir de ese momento. Chat. El vuelo de la mariposa de acero cuyas alas no se rompen ni siquiera ante las ráfagas más fuertes. Al final, se extendería en una gran espada y se convertiría en un tifón que puede tragarse las ráfagas. La habilidad con la espada que derribó al rey demonio hace 400 años se estaba reproduciendo. No era real. La Sky Sword mostrada por el jefe de la familia Lindsay en el pasado era más poderosa y dominaba el cielo. Comparado con eso, esta reproducción era como una luciérnaga. Sin embargo, a pesar de que la espada contenía solo fragmentos de la Sky Sword, fue suficiente para sorprender a la multitud. Correcto. Ups. Obviamente, está bien, pero es difícil decir que es significativamente mejor que los anteriores. No estaba en un nivel que pudiera derribar a Jan. La espada que Irene blandía con todas sus fuerzas, Jan la bloqueaba ligeramente con una mano. Aquellos que estaban viendo esto contuvieron la respiración. ¡Wow! De hecho, la espada más fuerte. Ver a la persona más fuerte del continente, es otra cosa. Ni siquiera puedo ver lo que está pasando. Pero, ¿no es el joven mejor que el maestro de escuela? Todos asintieron ante esas palabras. Así es. Por supuesto, el más fuerte era asombroso, pero este joven se había enfrentado con Jan decenas de veces. Aunque estaba pálido y sin aliento, eso no era motivo para socavar las habilidades del joven. Más bien, fue una situación en la que el joven merece ser aplaudido incluso si se derrumbó. Pero Jan pensaba de manera diferente. Con ojos llenos de esperanza, preguntó. No me digas, ¿esto es todo? Quack, jadeo, pido disculpas, así es como mi fuerza. ¿Hay algo que no me hayas mostrado todavía? Los espadachines alrededor se sorprendieron por las palabras de Jan. Lo que el joven mostró hasta ahora fue genial, pero ¿tiene algo más? Era difícil de creer. Algunos incluso pensaron que Jan tenía expectativas excesivas para Irene. Sin embargo, está hablando de esa espada. Pensó Lance Peterson. Tragando saliva al recordar eso. Esa escena volvería a él cada vez que cerraba los ojos. La espada que enojaba a la gente, la añoraba, se decepcionaba de sí misma y ardía de pasión. Jan tenía razón. Tenía que ser visto. Si esa espada no fuera vista, no podría decir que vio toda la fuerza de Irene. Muéstranos, Irene. Lance murmuró. Lulú, que estaba observando la batalla tranquilamente mientras comía cecina, se detuvo y miró seriamente. Había una especie de anticipación en los rostros de quienes lo entendieron. Todos miraron al joven rubio. E Irene, que había atraído toda la atención. Estaba dudando. No habría sido así hace un mes. Si fuera el momento en que acaba de escapar del mundo de la hechicería, lo habría mostrado con orgullo a todos. El manejo de la espada no determina quién es el maestro de la espada. Importa quién hizo mejor el manejo de la espada. Pero ahora mi corazón es inestable. Aún lo recuerda. El extraño él, que derribó al demonio. No, la incómoda sensación de ser otra persona y blandir su espada. Quizás, ese otro era el hombre de sus sueños. Ira fría. Por eso Irene dudaba. Usar la espada de ese hombre. Fue porque pensó que no podía haber peor situación que esa. Fue entonces cuando Jan habló en voz baja. Intentar lucir bien no debería ser importante, Irene Perere. Este es el lugar donde mi discípulo me ha visitado después de mucho tiempo para mostrar sus habilidades. Eso significa que necesito verte por lo que eres. Entonces, relaja los hombros. Deja ir el desorden dentro de tu mente.
Con esas palabras de Jan, todos los sentimientos complicados en Irene desaparecieron. La ansiedad se ha ido. También lo era la obsesión. Cuando la ansiedad desapareció, su verdadero yo, que estaba agachado, se reveló. Se levantó y se puso de pie. La paz actual que encontró fue temporal, todo gracias a los consejos de su maestro. Sin embargo, eso fue más que suficiente. Irene se levantó y contuvo el aliento. Y cerró los ojos. ¿Qué? ¿Qué está haciendo? ¿Qué va a mostrar? ¿Se está concentrando? ¿No es la distancia demasiado lejos? La gente murmuró al ver a la joven rubia tomando una postura desde la distancia. La mayoría no podía entender. Pero no Lance Peterson. Tembló, emocionado, y esperó a que cayera la espada de Irene, y Jan la miró con ojos serios. E Irene no defraudó a la pareja. Uf. Esta vez, cuando Irene abrió los ojos, estaban brillando. No había engaños que los sacudieran. El hombre que es ahora no era alguien con una ira fría. Era un aprendiz oficial del 27º lote de la escuela de esgrima Crono. Consciente de eso, bajó su espada. Barra oblicua. La espada de Irene cayó al suelo. Por supuesto, no había nada que cortar. Solo espacio vacío. La velocidad a la que bajó la espada fue asombrosa, pero eso fue todo. A diferencia de hace 5 años, el suelo no se agrietó. Fue un corte dirigido a Jan. Pero la espada actual no sorprendió a los demás. La energía que voló de la espada no estaba coloreada y no era visible a simple vista. Pero eso no fue todo. Jan, que sostenía tranquilamente su espada, dejó escapar un sonido. No fue una lección. No fue una exclamación por el crecimiento de su discípulo. Fue una sorpresa. La espada se balanceó a una velocidad aterradora. Angustia. ¡Qué cosa tan extraña! El sonido de algo golpeado. Sin embargo, era el sonido de golpear una espada. No, no parecía que nada hubiera tocado la espada de Jan. Era demasiado rápido para ver, pero al menos para los demás, sabían que Jan e Irene tenían diferentes habilidades con la espada. Después de un rato, un gran rugido resonó entre los dos. Quack quack van. Todos se sorprendieron. No, estaban desconcertados como si escucharan algo loco, y algunos babeaban por la boca, incapaces de cerrarla. Incluso Lance, que tenía grandes expectativas, se quedó sin palabras. Una cicatriz de espada de enorme fuerza se extendió en la dirección en que se balanceó la espada y en la dirección opuesta. No había nadie aquí que fuera lo suficientemente ignorante como para no saber lo que significaba. Irene disparó a algo y rebotó. ¿Y el resultado? Sí. Una visión poco realista, algo que sucedió en los mitos. Los mitos eran la evidencia que explicaba el milagro que había mostrado Irene. Sin embargo, no hubo ninguna evidencia concreta. Solo había una pieza de evidencia que mostraba cuán grande era la barra. ¡Gum! La espada de Jan estaba haciendo un sonido extraño. Su longitud se incrementó. Pero no fue brujería. Jan era definitivamente una gran persona y un espadachín increíble, pero no dominaba otros campos. Lo que brotó de su espada, en cierto sentido, fue un misterioso poder de cristal que estaba más cerca de la hechicería que de la hechicería. Una luz blanca brillante cubrió la hoja. Espada aura. Jan, que era el más fuerte, mostró la técnica que solo un maestro de la espada puede usar. No tenía ninguna intención de usar esto. Escuela de esgrima Crono 8. Se escuchó la risa jajaja del maestro de escuela Jan. Fue realmente. Realmente no tenía ninguna intención de usar la espada aura. No era porque despreciara las habilidades de Irene Perere, sino porque estaba seguro de sí mismo. De hecho, había una gran brecha entre los dos que no se podía expresar con palabras. Sin embargo, en el momento en que la espada de su alumno se acercó a él, lo supo. Quizás su espada podría estar dañada. Esa fue la razón por la que Jan usó la espada aura. No pudo evitar sorprenderse. No importa lo barata que sea una espada de hierro,
sigue siendo lo suficientemente fuerte como para que el oponente no la dañe cuando la sostengo. Fue difícil contener la sonrisa. Sin embargo, Jan logró su expresión. Fue por los invitados de Crono. Es una persona a la que realmente no le importan las opiniones de otras personas ni su propia fama. Lo que le importaba eran sus estudiantes. Y él dijo: me sorprendió. ¿Has encontrado tu propia espada? Sí. Pero... sé. Estás conmocionado. Y estás aquí para hablar de ello. Jan miró a Irene. Parecía más misterioso que antes. Sin embargo, algunas partes eran más fáciles de entender que antes. Probablemente fue porque Irene logró encontrarse a sí mismo durante los últimos 5 años. Irene, en el pasado, era un ser vacío que Jan no podía estudiar. No podía mirar a través de él. Bien. Ahora lucía mejor. Pensando así, Jan dijo: sígueme. Ahora que hemos hablado con nuestras espadas, deberíamos tener una conversación real. Comprendido. ¿Puedo seguir yo también? Bueno, me gustaría que pudieras. ¿Debo ser formal contigo o puedo hablar? Puedes hablar cómodamente. También soy la maestra de Irene. Lulú, que se acercó a Jan, estiró su pata y dijo: ah. Soy su maestra de hechicería. Dejemos que los profesores nos llevamos bien. Ja ja ja. Seguro. Vamos a hacer eso. Jan se echó a reír. Pensó que Lulú era inusual, pero tampoco Jan era normal. Continuó secándose las lágrimas que le caían por las comisuras de los ojos. Continuaremos la conversación adentro. ¿Lance? Sí, señor. Debe haber sido difícil entretener a los invitados. Así que entra y descansa. Comprendido. Lance Peterson hizo una reverencia y salió de la habitación sintiéndose afortunado. Tenía suficiente resistencia, pero su cabeza estaba confundida. Fue por Irene. Con rostro pesado, abandonó el pasillo. Jan tampoco se quedó mucho tiempo. Mirando hacia atrás a la multitud, dijo: y los invitados, me disculpo, pero la reunión de hoy terminará aquí. Creo que puedes entender por qué. Palabras correctas. Sin embargo, el significado fue severo. Con esas palabras, Jan también abandonó el salón. Con la joven rubia y el gato negro. Por lo tanto, el salón del Crono se desvaneció en el fondo cuando el pequeño grupo se fue. Sin maestro de escuela, solo invitados. Uno podría estar molesto porque su oportunidad de una vez cada 2 semanas pasó volando, pero ni una sola persona estaba molesta. Porque se quejarían, lo que vieron fue alucinante. Directamente frente a un aprendiz que pertenecía a la generación dorada, fueron testigos de un niño misterioso que pertenecía al grupo 27. No tenían los ojos para comprender todas sus habilidades, pero conocer algunas de ellas era suficiente para saber cuán valioso sería en el futuro. Y eso no fue todo. Murmuró uno de los espadachines. La espada ahora del maestro de escuela, para verla, en mi vida. Lo mejor de lo que pasó. Para ver realmente la espada brillante que se manifiesta al acumular ahora hasta el límite, y el poder misterioso acumulado al concentrarse en el interior del cuerpo llamado universo interno. Solo eso fue razón suficiente para llamar productivo su día. Todos se sintieron apesadumbrados. Y había uno entre ellos. No. Necesito ir a practicar. Su cuerpo se sentía extraño. En medio de la emoción, la exaltación y las extrañas emociones desconocidas, podía sentir su cuerpo hirviendo. Como si algo desconocido fuera a estallar en su garganta. Para aliviar ese sentimiento, sintió que tenía que blandir su espada de inmediato. Como poseído por algo, el hombre salió del pasillo. Yo también. Yo también voy a practicar. No puedo simplemente no hacer nada después de ver eso. Y también hubo otros. No todos se habían reunido con el mismo propósito. Algunos llegaron para desarrollarse, mientras que otros estaban aquí para ver lo inesperado, y los restantes querían hacerse un nombre. Pero al final, todos eran espadachines. Aquellos que caminan por el camino de la espada,
cuyo corazón palpita al ver desarrollarse una gran batalla. Vamos. Sí, hermano. ¿Deberíamos practicar? No, vayamos al lote baldío detrás de la agencia. ¿Eh? El hermano parecía confundido, pero Gilbert no respondió y siguió moviéndose. Eso no fue suficiente. Así que corrió después de un rato. Era porque le preocupaba que no hubiera suficiente espacio allí. Tómalo en serio. En realidad. Gilbert, un espadachín desconocido que buscó a Crono sin saber la verdad. Su corazón ahora estaba ardiendo. En ese momento, los espadachines estaban mirando alrededor del lugar. Como era su primera visita, Ian sugirió que Irene entrara y echara un vistazo. Estaba exhausto por la batalla y recuperó su resistencia recorriendo tranquilamente la escuela. ¿Cómo está la escuela? Se siente limpio y bien. Y es más pequeño que esa rama. ¿Ese? El lugar donde se guardaban los aprendices preliminares. Llamarlo rama no estaría bien. Es un lugar que contratamos una vez cada pocos años para capacitar a los niños. Veo. Bueno, solo hay unas pocas personas aquí, menos de 100 personas, pero esto es lo suficientemente grande. Eso era cierto. El lugar anterior era demasiado grande y esto era suficiente para 100 personas. Después de mirar alrededor por un rato, el grupo se dirigió a la sala de espera. Irene Perere, que vio entrar a Ian y Lulú, intentó cerrar la puerta. Pero había uno más. Una mujer de mediana edad con cabello blanco. Irene se asustó ante la vista repentina y dio un paso atrás. Uf, Kire le hizo una broma a otra persona. No fue una broma. Entonces, ¿por qué no hablaste con él para que no se sorprendiera? No acabas de seguir. No tenía nada que decir. ¿Estaban juntos desde el principio? La expresión de Irene se puso rígida. Desde el despertar, su sentido se había agudizado. Pero ni siquiera podía oír sus pasos o incluso su respiración. ¿Quién diablos era la mujer de pelo blanco? Y en ese momento, Lulú habló mientras miraba a la mujer. Esta persona también es muy fuerte, ¿eres profesor? Esta vez, la mujer se sorprendió. No fue una gran reacción, pero el hecho de que su rostro inexpresivo se frunciera fue genial. Lo haces bastante bien para ser un gato. Gato. Los gatos y los humanos son iguales. No, los gatos son mejores que los humanos. Los gatos son más rápidos que los humanos, pueden escalar lugares más altos y son más lindos. Lulú, ¿verdad? Me disculpo en su lugar. Subdirector, tenga cuidado con su forma de hablar. ¿Qué pasa con la mala educación en su primera visita? Lo admito. Lo lamento. Yo también me disculpo. Retiro mi afirmación de que los gatos son mejores que los humanos. Sea grosero rápidamente, enfóquese rápidamente y discúlpese rápidamente, junto con la reconciliación. Una situación tan loca que Irene no pudo entender. En lugar de eso, se centró en las palabras maestro y subdirector. Fue entonces cuando comprendió. La ayudante de Crono, Kire Finn. La segunda persona talentosa de Crono, por eso no pudo sentir su presencia. Pero parecía más joven de lo que esperaba. Escuché que ella tenía la misma edad que el maestro de escuela. Parecía 30 años más joven que él. Quizás incluso menos que eso. Por supuesto, no dijo eso. Ian era sorprendentemente sensible y mayor. Esto es complicado. Todos tomen asiento, diputado. ¿Estás aquí porque tienes algo que decir? No. Entonces viniste a escuchar. ¿Irene? Sí, maestro de escuela. La instrucción llega tarde, pero hagámoslo. Este es el diputado de Crono, Kire Finn. Y esta es Irene, la aprendiz del 27º grupo, pero, por alguna razón, vino aquí hoy, 4 años después de la fecha límite prometida. Me disculpo. No. No quise disculparte, sino pedirte que te lo expliques ahora. Hace 4 años, recibí una carta de tus padres diciendo que tomaría tiempo, pero no sabía que tomaría tanto tiempo. Entonces, ¿qué pasó en los últimos 5 años?
Ian terminó la instrucción de inmediato. Trató de parecer razonable, pero sentía curiosidad por lo que sucedió hace 5 años. Más aún cuando comprobó la espada de Irene. ¿Qué diablos pasó que le permitió usar las espadas de Judith, Brad e incluso de Ilia? ¿Qué más sucedió que lo hizo crecer tanto? Sin embargo, podía ver ansiedad en el rostro de Irene. Incluso Ian estaba lleno de preguntas cuando se trataba de Irene. Para explicar eso, hay algo que necesito decirte primero. Se trata de mis sueños. Irene reveló lo que había estado escondiendo durante mucho tiempo. Un secreto que ni siquiera su familia conocía. Un sueño que solo Lulu conocía, algo que no se podía explicar. Lo desenredó con cuidado. Y eso no fue todo. Dejar la escuela y conocer a Lulu. Dándose cuenta de su verdadero yo a través de conflictos familiares. Entrenando en hechicería para levantar su espada y en el proceso como entró en el mundo de la hechicería. Allí, se encontró con Ilia, Judith y Brad ficticias. El encuentro con el demonio, el sueño cambiando de nuevo, e incluso que su corazón se estremeció por ello. Me tomó un tiempo explicarlo. Era aún más preocupante ya que Irene no era del tipo hablador. Sin embargo, nadie se aburrió. Incluso Kire Finn no estaba aburrida. La historia era tan intrigante que no podía desviar su atención de ella. Ahora que la boca de Irene se detuvo, volvió a ser ella misma. Ella miró al hombre sentado a su lado. ¿Qué consejo le daría su amigo íntimo a su alumno, que parecía sabio, salvaje y también extraño? Al poco tiempo, Ian abrió la boca. Hay muchas cosas que quiero decir, pero primero te daré algunos consejos. Oh, no me refiero al sueño. Como espadachín, no tengo la capacidad de resolver problemas que ni siquiera los hechiceros pueden resolver. Eso es lamentable. Pensé que sería posible para ti ya que eres alguien increíble. Dijo Lulu. Lulu se subió a la mesa y blandió la espada mientras agregaba. Así, agite. Pensé que cortarías el sueño o algo así. Juju, puedo decir que no hay nada en el mundo que no pueda cortar, pero es difícil cortar los sueños. Esto está hiriendo mi orgullo. De todos modos, hablemos. Ian extendió su mano. Y cruzó 3 dedos frente a Irene. Dejó 2 dedos rectos, el índice y el dedo medio. Hay 2 formas de sofocar tu temblorosa espada. La primera es estudiar aquí en Crono. La explicación de Ian continuó e Irene asintió con la cabeza. Eso fue correcto. Crono tiene un número sobresaliente de espadachines. Y todos están afilando sus espadas. No sus espadas en la realidad, sino la espada de sus mentes. Había todos los mayores que levantaban espadas muy por delante de Irene. Si se unía a ellos y seguía sus enseñanzas y sabiduría, probablemente podría blandir su espada con mayor libertad. Sin embargo, lo que recomiendo es el segundo. Irene se sorprendió. Ian, el maestro de escuela de la escuela, no quería que Irene eligiera al primero. Entonces, ¿cuál fue el segundo? La duda se resolvió de inmediato. Busca un maestro mejor que yo. Y surgió otra pregunta.